¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy, como siempre, gran placer, gran señora, la maestra Isabel Revuelta. ¿Cómo está? ¿Qué tal, maestro? Muy bien, buenas noches. Encantada de estar aquí charlando con usted. Siempre es un placer tenerla cerca y conversar. Y mire, vámonos al tema porque ya ve que nunca nos alcanza el tiempo, señora. Mire, hay una serie de mujeres que yo considero prodigiosas. Y no sé por qué, no sé si esta cultura, que yo no le quiero llamar misógina porque me cae gordo el término, porque lo utilizan para cualquier cosa, esta cultura que desprecia el valor condicionante de la sensibilidad femenina, que es un problema de poder, las ha dejado como en el olvido. Pero son a la altura de cualquier personaje universal. Una es Inés Arredondo, la Camelo, se apellida Camelo. La Camelo, sinaloense, nacida en Culiacán. Así es. Inés Arredondo, si usted recuerda a Inés Arredondo, es una mujer que se atreve en una sociedad como la sinaloense. Ella nace en el veintitantos, 26, una cosa así. En una sociedad como esa se atreve a hablar de autoritarismo, aborto, libertades, igualdad, erotismo, riesgo, valentía. Inés representa una ruptura a la altura de cualquier escritor de esa generación o más. Absolutamente, maestro. Y planteando un poco por qué el quehacer de las mujeres generaba tanto problema. La historia no tiene el registro de lo que las mujeres han hecho, porque siempre fue desde un punto de vista intramuros, ¿no? Lo decía Marcela Legarde, que es el cautiverio de las mujeres. En tu casa, como esposa madre, en el convento como monja, o en los prostíbulos como mujer de la calle, no de la calle porque tenías que estar intramuros en el prostíbulo, pero siempre en lo doméstico, en lo intramuro. El ganarnos la vida pública ha sido esa gran conquista de las mujeres, sobre todo en las hicieron esconder su pensamiento. Totalmente, maestro. La historia ha tenido la miopía de tomar lo que han hecho las mujeres, lo que hemos hecho las mujeres, tejiendo siempre hombres y mujeres esta historia que es de todos. Afortunadamente ahorita está esta gran tendencia de buscar lo que hemos hecho las mujeres en la historia. Inés Arredondo. Y Inés Arredondo es un ejemplo. Parte de la generación de Rubén Bonifaz, sí, de Sergio Carlos Pitol, Pellicer, del gran maestro Sergio Pitol, de Juan García Ponce. Ella es esposa una temporada de Tomás Segovia, un hombre muy brillante, y siempre a ella le buscaban impedir publicar. Totalmente. No le consideraban que tenía valía. Totalmente. Pero las historias que ella construye del Dorado, Sinaloa, que es toda la épica de la construcción de un gran estado, de una gran cultura, donde lo que importaba era la caña, el maíz, la agricultura, los hombres que lucharon desenfrenadamente por la vida. Ella era grandiosa. Y déjeme contarle una anécdota. Juan García Ponce, que estaba en silla de ruedas por el castigo divino de la esclerosis múltiple desarrollada. Un día le dijo, Inés, no sé qué me pasa a mí en esta pierna. Entonces Inés agarró, se arrodilló y le estaba buscando y le dijo, ya no busques, solamente quería que la desgraciada de la Camelo estuviera de rodillas frente a mi persona porque qué brava eres. Inés no contestó, pero esta anécdota me la contó una persona muy allegada a Inés Arredondo, y eso pinta solo al mundo masculino y a la gran Inés Arredondo, que era grandiosa. Grandiosa, maestro, porque además imagínese que ella empieza a tener inquietudes por la obra de uno de los contemporáneos, este grupo que también había sido bastante destacado en los años 20, ella nace en el 28, pero cuando es joven se da cuenta de que qué importancia el grupo de los contemporáneos, sobre todo la obra de Jorge Cuesta. Pero yo me puse a pensar, Antonieta Rivas Mercado no es nada más la mecenas y no es nada más esa mujer que se arranca la vida por amores mal correspondidos. Es
una escritora más de los contemporáneos, pero al igual que Inés, no se le permite pasar a la historia como tal. Actualmente están publicadas todas las obras de Antonieta y hay prosa, hay teatro, Sí. hay ensayo, hay una gran cantidad de obra, ella como una contemporánea. Y le pasa a Inés igual, Y maestro. recuerdan a dos hombres a partir de ella. Claro. Al pintor Rodríguez Lozano Exacto. y al Baquetón de Y Vasconcelos. todo es como la novela rosa, ¿no? Pero la parte creativa, esta parte que tampoco a Inés se le permite, ¿por qué a esta yegua hay que domarla? ¿Por qué? ¿Por Ni qué? yegua ni domada. Artista, productora, escritora, muy clarividosa Inés. Dos grandes obras, maestro, en los 60s, pero con eso basta para escuchar la fuerza que tiene. Pero me pareció La paradójico Tsunamita, Sí. que se hace películas, es grandiosa. Grandiosa, maestro. Una mujer obviamente muy destacada y absolutamente desconocida. Oiga, y le pongo otro, No, porque sí, si no, Nos vamos. nos seguimos derecho, no acabamos. Un ser humano prodigioso, totalmente distinta en sensibilidad a Inés, pero nacen en el 28. Las dos. Ella nace en Culiacán, La Camelo, de Redondo, y ella nace en Torreón, Enriqueta Ochoa, a la cual tuve el placer también de conocer. Qué Un fantástico. ser prodigioso, Enriqueta. Enriqueta Ochoa, grandiosa, de Torreón, Coahuila. Sí, Madre de una gran persona, María Antucén, una gran poetisa. Un ser que yo la aprecio mucho. Y Enriqueta es la profundidad, el dolor, cosas que de una gran... Haga de cuenta San Juan de la Cruz, cómo maneja el amor, dice Enriqueta en una de sus poesías. El dolor corre por mis venas como el viento corre por una casa deshabitada. No, qué barbaridad. Sí. Sí, además- soy un silencio desgarrado a partir de un grito que nunca se profirió. Sí, Enriqueta era grandiosa, señora, sencilla, ligera. No, pero sencilla, ligera, pero muy, Como muy persona. profunda, claro. Y Como una persona ella era profundidad. sencillísima. Pero tampoco se le permite. Si de por sí no se conoce mucho en nuestro país la prosa, ensayo, la historia, a mí me parece que la poesía es una de las cosas que no hemos sabido transmitir. Sí, obviamente conocemos las grandes figuras, podemos hablar de Sor Juana Inés, que afortunadamente no pasa a desaparecer, al contrario, ¿no? Su edificio literario hoy sería impresionante, lo fue en esa Pero época. usted hablaba de unas pintoras. Yo quería justamente... A eso vaya porque es maestro, grandioso. sí, Porque es grandioso. háganos aprender a los ignorantes masculinos que le escuchamos. No, justamente en esta parte que no se le permitía a las mujeres. Ya estamos en un México decimonónico, siglo XIX, y esta gran producción pictórica que tenía la Academia de San Carlos, con un extraordinario, celebérrimo Pelegrín Clavé. Pelegrín Clavé, que es grandioso y grandiosa su producción, y a él sí le tenemos muy recuperado, pero no a dos de sus más brillantes alumnas, mujeres intramuros. No pueden ir a la academia va a su domicilio, a su casa. Tomaban clases particulares con Pelegrín, las hermanas Josefa, San Román, y ahí se me fue el nombre de la otra hermana, pero son las San Román. Las hermanas San Román. Casadas finalmente, porque esa era lo que se esperaba de las mujeres, eran mujeres de sociedad, están casadas con esta familia que ha pasado a la historia, pues son los dueños de la Casa de la Bola, los Hagenbeck y de la Lama. Ellas estaban casadas en el ámbito privado, tenían unas grandes galerías dentro de sus casas para pintar, pero las San Román son las primeras pintoras que llegan a una exhibición de la academia. Son fantásticas, costumbristas. Cada uno de sus cuadros habla de todo lo que se vivía. Huelen sus cuadros, maestro. Son realizados de una dulzura, pero también de una ingenuidad. Ellas no podían salir a pintar los grandes paisajes que hizo José María Velasco. No podían. O Clausel, que tenían esa capacidad, que pintaron lo que les estaba permitido. Entonces, por un lado... La libertad. Sí. Ellos podían moverse por donde fuera. Ellas no. Ellas no. Se quedaron en el mundo, en el ámbito doméstico, con una maestría para pintar. Y yo creo que es momento de descubrirlas y de hablar de las hermanas San Román como grandes pintoras mexicanas. Y partiendo de su postulado en este programa, yo quiero decirle, caramba, qué fuerza tan notable la de Rosario Castellanos, que a pesar de ser mujer y de estar en medio de Jaime Sabines, de Fuentes, de todas estas catedrales, ella pudo decir sus cosas y se atrevió a la palabra, ¿no?
se atrevió a la vida pública, maestro. Ya un siglo XX pujante, un siglo XX donde la mujer es la gran revolución del siglo XX, sí la rusa, sí la mexicana, la revolución de las mujeres, lograr el voto, el sufragio femenino, lograr el que tú puedas divorciarte, ¿no? Antonieta, volviendo a ella, se le desmorona el mundo porque tiene un mal divorcio, pero volviendo a esta gran mujer, una diplomática, logra lo público, logra el reconocimiento a nivel del Estado mexicano en esa escuela diplomática con una gran tradición que su risa, maestro, pero sí, con una gran tradición, cuando la diplomacia mexicana daba escuela y te daba nota. Así lo hizo Rosario Castellanos, porque eso a mí también me parece muy rescatable, que haya logrado públicamente tener una figura y una gestión, gestionar lo público, maestro, gestionar la cultura, gestionar la grandeza que tiene México allá en las fronteras donde no se podía. Entonces, rompiendo esos límites y rompiendo lo doméstico a un grado magnífico, maestro Rosario Castellanos. Y su obra, evidentemente, admirada es profundamente, claro, por todos, pero sobre todo con un poderío en su letra que hace que sus novelas todavía no les haya pasado el tiempo, señor. No, no les haya pasado. Y tiene esta capacidad que ella tenía hasta de escoger el título, que los títulos de Rosario eran títulos que llamaban mucho la atención, y ya ve que el nombre en la vida es importante y fundamental, sí, señor. ¿Hay alguna mujer que estemos dejando por ahí que usted pueda tocar rapidísimo? Rapidísimo, maestro. Nada más decir, ella lo que tiene es genuina absolutamente en su forma de escribir, y eso es una cosa maravillosa, Rosario Castellanos. Pues no es una, son muchas, maestro. Yo quiero hablar nada más de una gran iniciativa que es el Museo de la Mujer. Tenemos en México un Museo de la Mujer desde hace algunos años, donde está en el centro histórico, junto a la Lagunilla. Vale muchísimo la pena ir porque se están recuperando todas estas mujeres. Hay un diccionario de 1,500 mujeres en nuestra historia, donde se habla del quehacer de cada una de ellas. Si fue funcionaria, si fue escritora, si fue pintora, dramaturga, si fue actriz, todo aquello que se ha conquistado fuera de casa, fuera de lo doméstico, de las mujeres. El Museo de la Mujer, fundado por otra mujer que tiene toda mi admiración, que es Patricia Galeana, también en el Servicio Exterior Mexicano, una gran profesora, pero justamente con esta dedicación que creo que debemos hacer todos, maestro, voy a hacer una invitación pública. Esos huecos que tiene la historia, que falta la historia de las mujeres, llenémoslos todos nosotros, hombres y mujeres. Contemos la historia completa para sentirnos mejor. Simplemente la gran manera de manejar reciprocidad con ellas, que es no permitir que alguien caiga en el olvido. Absolutamente. Porque el olvido que todos seremos, en ellas no cabe. Son seres que hicieron mucho y lucharon mucho. Absolutamente, maestro. O estamos recordándolas desde el punto de vista equivocado. Biografías almibaradas, madres intocables de la historia, o verdaderos demonios con cola, unas mujeres meretrices que no merecen absolutamente nada. Preparémonos justamente para hablar de todas ellas y no desdibujarnos, maestro, para estar más completos en nuestra historia, porque hemos estado, hombres y mujeres, tejiendo esta historia nuestra. Señora, como siempre es un placer. Muchísimas gracias, maestro. Y siempre nos quedamos con muchas cosas por decir. Qué placer. Pero espero que la gente recuerde este Museo de la Mujer y se acerque ahí. Y solamente quiero cerrar diciendo una cosa. La sensibilidad masculina puede dar formas diferentes de gobierno, puede dar formas diferentes de manejo de decisión, puede dar formas diferentes de manejo de la imaginación. No caigan en la seducción de tener que masculinizarse para ejercer cualquier tipo de cosas. Lo que buscamos es la gran diferencia, no simplemente que encontremos seres humanos que continúan las tradiciones de las emociones masculinas que hace tiempo demuestran que están siendo ineficientes. Señora, gracias. Un placer. Igualmente, gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.